Estamos aquí en El que con libros anda, esta sección que realizamos con el ánimo de inspirar ese espíritu lector en nuestra audiencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en La Pizarra. Hoy nos acompaña la maestra Margarita Salazar, quien es actualmente la coordinadora de la licenciatura en Literatura Hispano-Mexicana de aquí de la UACJ, que también además es un amante de la lectura, de las letras, y pues quién mejor que ella para hacer nuestras recomendaciones de hoy. Abraham, pues muy contentos de que nos acompañe hoy la maestra Margarita Salazar. Claro, más que contentos, nos sentimos muy orgullosos, en fin, la verdad es un deleite tener ahora en esta ocasión a la doctora Margarita, a quien pues, le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contenta por estar aquí con ustedes. Me dieron en mi pata de palo. Excelente. Pues queremos conocer estas recomendaciones que, como ya lo hemos comentado, pues recomendaciones que sirven a la vez como motivación para todos nosotros en meternos a las letras, en leer. Yo quisiera abrir este segmento, doctora, preguntándole cuál es su primera recomendación en este episodio. Pues mi primera recomendación tiene mucho de coincidencia con esta labor que ustedes están llevando a cabo. Quiero hablarles de un libro que se publicó en 1998. Su título es Novecento de un autor italiano, Alessandro Barico. Alessandro Barico, quiero aprovechar un poquito, tuvo un programa de radio en el que buscaron una hora en la tarde para hacer lecturas mientras la gente iba básicamente en las carreteras. Entonces era el momento en que la gente en su carro, en el tráfico, iba escuchando y tuvo mucho éxito. Bien, Alessandro Barico escribió Novecento, otras obras también, pero esta es maravillosa. Algunos la consideran un monólogo teatral, pero Barico no la reconoce como tal. Él dice que es una historia, una novela corta, y en realidad es muy corta. Si ustedes se sientan a leerla, seguramente los atrapará y ya no la soltarán. Puede ser que lo lean en un rato, en una tarde, Ay, mira, ahí es. Novecento. Sí, debo decirles que a varias personas a las que aprecio les he regalado este libro y están encantados. Así es que no es una recomendación a tontas y a locas, es una Ya obra, es una comprobado. historia. Sí, que una vez que ustedes la empiezan a leer, quien sea, ya no la soltarán. Y estarán muy contentos con haber descubierto a este autor y a esta novelita en principio. Muy bien, doctora. Sí, Noé. Decía, y bueno, quería compartir en esto que me parece que es importante sobre además de la recomendación, el hecho de regalarlo, ¿no? Que me parece que es muy simbólico. Compartir además lo que te gusta y que se lo pueda regalar y además confirmar Claro. que les ha gustado. Sí, claro. Uno debe tener mucho cuidado, Noé, cuando hace recomendaciones de libros y cuando regalamos libros. Regalar libros es como regalar un perfume. El mismo perfume no le gusta a toda la gente. Hay que saber quién es, si es joven, si es mayor, si es hombre, si es mujer, si es un niño, lo sabemos. Aunque a mí me gustara muchísimo el Quijote, no puedo ahorita decirle a la gente que se ponga a leerlo. Primero requiere una práctica y además estamos conectados con este tiempo. Primero entramos a entender nuestro momento y quizá luego nos preguntemos qué se ha dicho antes. Por eso esta novelita de Barico es muy buena. No soy de las que intenta contar la historia, porque es echarle a perder el acercamiento del lector a esa historia. Pero entren, la voz narrativa es un testigo, amigo del protagonista, es decir, el amigo está contando la historia de su amigo. Nada más les voy a decir que sucede en el mar y ya les dije mucho. Okay. Bueno, pues no quiero decirles nada. Ahí está Hay que confiar un poco en ciertas recomendaciones, yo entiendo. No podemos confiarnos de la recomendación de cualquiera.
A veces alguien nos recomienda una novela difícil o de cierto tema que a mí no me interesa, pero también aprendemos a conocer a la gente que nos recomienda los libros. Yo sé a quién le puedo hacer caso cuando me diga, Margarita, ¿ya leíste este libro? O a quién no, ¿sí? Entonces, lo más que puedo pedir ahorita es que me hagan caso, que me crean. Muy bien. Muy bien. Y que busquen esta novelita. Es muy buena, no se van a arrepentir de entrar a ella. Ok, gracias. Novecento. Bueno, vamos a la segunda. ¿Con qué otro libro han dado Margarita Salazar Bien. que nos quiera recomendar hoy? Debo aclarar antes de ir a nuestra segunda recomendación algo. Pensamos que todos los libros sirven para cualquier audiencia, para cualquier lector, y no. A través de los años, yo he comprobado que este libro de Novecento les gusta mucho a los muchachos, pero mucho. No niego que habrá mujeres que se acerquen a él o jóvenes, mujeres muy jóvenes que también les guste, pero a los muchachos les encanta, a los hombres, estoy hablando de hombres jóvenes, 20, 30, 18 años. La segunda recomendación es una novela que atrapa a los jóvenes en general, no importa si es hombre o mujer. Es una novela que se publicó en el 2001. Es probable que algunos de de nuestra audiencia esté familiarizada ya con él. Se llama La sombra del viento. Su autor es Carlos Ruiz Zafón. Esta es una novela bastante gordita si la comparamos con Novecento. Vean perdón. ¿Listo? Es que no sé para... ya está. Ahí. Vean Novecento, ese libro rosa, vean qué delgadito, Claro, no llega sí. ni a 100 páginas. Pero vean La sombra del viento, hasta está maltratado, ahí se nota mucho en las páginas. Bien, esta es La sombra del viento, de Ruiz Zafón. Estas son más de 500 páginas. Bueno, en esta edición son 400. Esta novela también es una historia, un texto atrapante. Se pone uno a leerlo el fin de semana y no quiere uno dejar de leerlo, no quiere hacer nada el fin de semana salvo leer. La historia es muy atractiva porque tiene algo de misterio. Se va desarrollando, ahí va algo que se tiene que descubrir y uno se empieza a imaginar quién de los personajes es el autor o el que está ahí parado o el que se está escondiendo. Y va avanzando uno en las páginas y cuando llega al lugar del dichoso escondite, uno se da cuenta que no es la persona que uno se imaginó, es otro personaje. Entonces uno se sorprende porque está muy bien escrito. Luego avanza la historia y decimos, llegó fulano, es el que está fumando parado en el poste. Y empieza, y sigue uno con la lectura y nos vamos acercando al fulano parado en el poste que está fumando y no es, ¿sí? Entonces es también maravilloso. Esta sí es para todo público, es tanto para hombres como para mujeres. Es muy extraño, les gusta mucho. Algo que sucede, lo he notado con algunos jóvenes cuando se las he recomendado y la leen, que les gusta tanto que luego quieren leer todas las obras del autor. También yo prefiero comentar con quien desea escucharme que no se claven en un solo autor. Hay mucho que leer, son muchísimos autores en el mundo. Tenemos que tratar de encontrar la mejor obra de ese autor. No es malo leer todas las obras de García o todas las obras de Lope de Vega o todas las obras de quien sea, no es malo. Pero si uno quiere realmente disfrutar la lectura, entonces hay que ir cambiando porque uno se interesa y aprende a ver aprende a enfrentarse a distintas visiones del mundo. Por eso hay que cambiar, porque el disfrute es personal, hay que disfrutarlo. La lectura es gozo. Ya sé que suena gastado, pero en realidad uno puede pasarse leyendo todo el día sin hacer nada. Lo malo es que uno tiene que trabajar o levantarse a comer o cooperar con la limpieza en la casa, ¿no? Pero esta es mi segunda recomendación, La sombra del viento,
de Carlos Ruiz Zafón. También les juro que cuando la compren, que la adquieran, que la pidan prestada y se pongan a leer, no la soltarán. Estarán contentos de haber hecho caso. Sí. Que falleció hace poco, Carlos Ruiz Zafón. Sí, 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 en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y que quizá, no sé si, aprovechando también, maestra, y su experiencia, también eso de alguna forma hace que los autores, bueno, desgraciadamente a veces sean como más conocidos, ¿no? Como que llega un boom también del trabajo que han realizado, y creo que coincidimos en esto de que cuando ocasionalmente nos gusta algún autor, pues queremos seguir con todo lo que ha escrito, y quizá nos estamos perdiendo de otras cosas, de otros autores. Claro, claro. Y no porque no merezca ese autor toda nuestra atención, sino porque hay otros que también vale la pena ver. Ruiz Zafón empezó escribiendo obras para gente muy joven. Entonces tiene su primera trilogía, que es del 93, 95, por allá, por los 90. Fue una trilogía que llamó Trilogía de la Niebla. Ahí tienen algo así como El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche, ¿sí? Y Las Luces de Septiembre. Esos fueron los tres que formaron esta. Pero el boom, el verdadero éxito con Ruiz Zafón fue La Sombra del Viento, que se ha traducido a muchas lenguas, se ha vendido por millones. Y sí, efectivamente, Noé, cuando ya el autor muere, entonces hay otro boom. Uh-huh. Salen todos los periódicos, obviamente, eso es una forma de darlo a conocer, nada más que, pues, desgraciadamente por un hecho no tan agradable, pero en la muerte de cada autor sí salen un montón de noticias en radio, televisión, en todo, sobre todo si son muy buenos, y entonces viene la segunda ola para conocerlo. Efectivamente eso pasó con Ruiz Zafón, pero ya él en vida vendió millones de ejemplares de La Sombra del Viento. Excelente. Maestra, y en ese punto de que la lectura pues tiene que ser un deleite, un disfrute, ¿qué hacemos con los libros que a la mitad ya no nos gustaron, ya no nos cautivaron? ¿Qué hacemos? ¿Usted los termina o cambia rápidamente a otro libro? A ver, ahí tenemos varias cuestiones. Una, si tenemos un receptor que no está muy acostumbrado a leer, aunque esté ante una buena obra, puede ser que el lenguaje, el uso de la lengua, la cantidad de páginas, la forma de escribir del autor, que sea muy cerrada, muy oscura, no lo acabe de atrapar. Entonces, es perfectamente natural que lo haga a un lado y que se meta a estos libros, por ejemplo, recomendándose. Esos son muy fáciles de leer, eso no lo soltarán. Otra cuestión, si yo soy profesor o estudiante universitario y tengo que leer un libro de teoría o un instructivo, un manual, pues no puedo hacerlo a un lado, tengo que terminar aquella labor con la que yo me comprometí. Claro. Leer estos libros de los que estamos hablando, como el de Novecento, de Barico, y La Sombra del Viento, de Ruiz Zafón, nos da mucha práctica intelectual, es decir, le permite a nuestro cerebro estar en constante contacto con la lengua, con las palabras, con nuevo vocabulario. Entonces, leer esto nos ayuda mucho para lo otro, para esos libros que después tenemos que leer y que no podemos dejar a un lado. Pero si se trata de libros de entretenimiento, no sufran. No tienen por qué leer un libro que ni les gusta o que no le entienden. Mejor métanse a los que están muy atractivos, que no se pueden soltar, y si se tienen que quedar todo el día leyendo y ya mañana le ayudarán a la mamá con los trastes, pues a ver qué pasa. Muy bien. ¿La tercera? La tercera recomendación, doctora. La tercera. Recuerdan que les mencioné que de Barico les gusta mucho a los muchachos. ¿Sí? Mucho, mucho. Y que de Ruiz Zafón es
muy atractivo para todos. Aquí no hay distinción. Tenemos otro que les gusta mucho a las mujeres, a las muchachas jóvenes, a las muchachitas. Este de La isla bajo el mar, de Isabel Allende. Este, este libro, hay varios que a las muchachas les encantan. No hablaré ahorita de los otros porque pues no es el momento de ellos, pero este es más atractivo para ellas que para ellos. Esta novela a mí me encantó, con independencia de la historia emocional entre la protagonista, que se llama Sarité, una africana. Me gustó muchísimo porque Isabel Allende nos hace un muy buen recorrido por la vida del Caribe allá por el siglo XVIII, ¿sí? XVII, XVIII. Entonces, cuando uno se mete a esta historia, uno entiende muy claramente cuando llegaron los españoles al Caribe y lo que vieron y a cuál isla llegaron primero, y que es muy fácil tener vida entre Cuba y la República Dominicana y Puerto Rico y Jamaica y las otras islas, incluso llegar de Yucatán, de la península de Yucatán a la península de la Florida. Es muy fácil entender esa vida, por qué se mueven. La vida está entre las islas y en el mar. Esa es la maravilla de esta novela de Isabel Allende, La isla bajo el mar. Además de la historia contenida, que tiene que ver con la esclavitud y con los deseos de libertad y la promesa de la libertad y el papel que se le da de que es libre y luego que tiene que batallar para que le crean que ya es libre. Esa es la historia. Es muy buena, es muy fácil de leer, no tiene un vocabulario pesado, también es una novela extensa, no es tan Corta. tan pequeña, pero no cansa, sí se puede leer muy bien. Muy bien. Esas son las 3 recomendaciones que hago. Acuérdense, el público no es idéntico para todas las obras. Estoy hablando aquí de narrativa, de novelas, que es un género muy atractivo para los jóvenes, para la gente en general. Y aunque no querramos, los hombres tienden a leer un tipo de historias y las mujeres a otro. Esa de Novecento es una historia muy, muy para los muchachos. Yo sé que no estamos de moda en andar separando, pero sí hay una diferencia, sí la hay, sí se disfruta distinto. Ustedes deberían leer esto para que vean cómo se siente la recepción en esas 3 novelitas. Muy bien. Bueno, pues maestra, muchísimas gracias por estas recomendaciones, por estar con nosotros aquí en la pizarra y contarnos pues con los libros con los que han dado y además nos ayuda a recomendarle a nuestra audiencia. No, al contrario, Noé, muchas gracias. Ustedes no saben cómo me da gusto hablar de libros y me encantaría tener aquí el libro y decir, el que llame se lo regalamos. Sí, estaría padrísimo. Es más, les mandaré un mensaje. Les propongo algo en este momento. Uh-huh. Yo tengo otro ejemplar de Novecento. Okay. Si ustedes quieren poner ahí una promoción para regalarlos, yo se los entrego a ustedes mañana mismo. Muy bien, pues perfecto. Nosotros aceptamos, ¿no, Abraham? Claro, no, nos encargamos de realizar una dinámica para que alguien de la audiencia pues se anime y desde luego se ponga a leer con estas recomendaciones que acaba de hacer la doctora y sobre todo de este libro Novecento. Sí, que es maravilloso y lo leerán en un 2x3. Muy bien, bueno, pues gracias otra vez. Al contrario, gracias Abraham, gracias Noé, que tengan un buen día. Igualmente, un abrazo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos aquí en El que con libros anda. Continuamos aquí en la pizarra, todavía tenemos mucho más.